Farmacología 5. Hoy hablaré sobre los inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos son útiles para patologías asociadas con acidez gástrica, úlcera gástrica, gastritis, etc. Esta patología afecta al 30% de nuestra población en adultos de países occidentales y es causado principalmente por la toma de AINES o por la producción excesiva de hidrogeniones, es decir, de hidrógeno por la ingesta de alimentos con mucho picante, grasas o bebidas carbonatadas. En el estómago vamos a tener ciertas capas, entre las cuales vamos a encontrar la mucosa, la submucosa y la muscular. En la mucosa vamos a encontrar una serie de células, de las cuales podemos encontrar la glándula gástrica, que posee una variedad de células, como las células de la mucosa superficial, células parietales, células enterocromafines principales, células del cuello de la mucosa, las cuales van a producir una secuencia de sustancias como las células enterocromafines, que secretan histamina importante también en este proceso. En la célula parietal vamos a encontrar ciertas características como la membrana apical, la luz del canalículo y la membrana vasolateral. Importantes también porque donde se encuentra la luz del canalículo vamos a encontrar una serie de canalículos o de espacios donde principalmente se va a llevar a cabo la producción de ácido clorhídrico. Solo como manera de repaso, el ácido clorhídrico lo vamos a llevar a cabo dentro de la célula parietal hacia la luz canalicular por la producción de hidrógeno y de calcio que obtenemos a través de los vasos sanguíneos y del hidrógeno que sale por medio de la bomba de protones, la cual es importante para hablar sobre los inhibidores de protones. Es así como este tipo de fármacos controlan el exceso de secreción ácida que se asocia a los trastornos relacionados con el ácido. Estos fármacos son considerados como profármacos, ya que estos requieren una activación con los ácidos gástricos del estómago. Después de su absorción van a pasar al torrente circulatorio y para posteriormente pasar al espacio canalicular para entrar así a la bomba de protones e inhibir la producción o la salida de hidrógeno. El omeprazol es uno de estos medicamentos y este va a inhibir principalmente la secreción de ácido gástrico en el estómago. Este se va a unir a la bomba de protones en la célula parietal, inhibiendo la producción de hidrógeno. Dentro de sus indicaciones está para esofagitis por reflujo gastroesofágico, tratamiento de úlcera gástrica y duodenal y también asociada a Helicobacter pylori. En cuanto a su vía de administración, se recomienda preferentemente tomarlo por las mañanas una vez al día y no superar los 20. El sucralfato es una sucarosa sulfatada que se polimeriza a un pH de 4. Este principalmente va a formar una barrera protectora sobre las úlceras cuando hay una protección sostenida a la mucosa gástrica cuando existe alguna lesión. Va a inhibir indirectamente la actividad de la pepsina y absorbe las sales biliares. Sin embargo, esta tiene probabilidad de interacción con las tetraciclinas y fluoroquinanas. Entonces, al momento de recetarlo, si nuestro paciente nos dice que toma este tipo de medicamentos, mejor mandar otro tipo de antibiótico. Y por último, la ranitidina, que es un antagonista de los receptores H2 de histamina, que va a inhibir la secreción basal y la estimulación del ácido gástrico, reduciendo así la producción y volumen del ácido clorhídrico y de la pepsina. Este está indicado para tratamiento de úlcera gástrica y duodenal, así también como úlceras posoperatorias, esofagitis por reflujo o síndrome de Zollinger-Ellison. El misoprostol va a ser otro medicamento, es un análogo semisintético de la prostaglandina E1. Va a inhibir la secreción basal y nocturna del ácido clorhídrico actuando directamente sobre la célula parietal. Estos receptores de prostaglandinas de la serie E son estimulados principalmente por alimentos, alcohol, AINES o la histamina. Va a contribuir con la cicatrización de úlceras gástricas, duodenales e incluso está prohibido su venta libre porque se ha llegado a recetar como un abortivo. El subcitrato de bismuto está indicado como protector de la mucosa gástrica en la enfermedad de úlcera péptica. Es un auxiliar en este tratamiento. Se va a precipitar a un pH menos a 5 y se absorbe esta porción en el intestino y va a ser eliminada por las heces fecales en un 99%, por lo cual si nuestro paciente nos dice que sus heces son oscuras es principalmente por la ingesta de este medicamento. Ahora hablemos sobre los esteroides. Los esteroides van a ser unas sustancias que nuestro mismo organismo produce, sin embargo, mayormente se utiliza
para la inhibición de la inflamación en algunas cirugías muy fuertes. A estas hormonas las podemos agrupar en 3 grupos: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. En un corte histológico de la glándula suprarrenal que se encuentra por arriba en forma piramidal de los riñones, vamos a encontrar ciertas zonas. Sin mencionar antes que toda esta síntesis de hormonas se da a través del colesterol. En la zona glomerular va a producir principalmente mineralocorticoides, aldosterona, y va a regular el metabolismo de agua y sale a decir va a tener un efecto diurético. En la zona fasciculada va a haber una producción de glucocorticoides, cortisol, metabolismo de glucosa y estrés, y en la zona reticulada la producción de andrógenos que tienen también que ver con mecanismos biológicos de las gónadas. Ahora, todas estas hormonas sintetizadas son reguladas por la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona, antes de ser esa, necesitamos de hablar sobre el eje. Este eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal va a ser el siguiente. Desde el hipotálamo va a haber una producción de la hormona liberadora de la hormona adenocorticotropa, que al llegar a la hipófisis, a la porción anterior, va a producir la hormona adrenocorticotrópica, que llega a la corteza suprarrenal de las glándulas y estimula la producción de estas hormonas, como la angiotensina, la aldosterona, el cortisol y los precursores endógenos. Asimismo, la producción de glucocorticoides va a tener un efecto de retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para que éste deje de sintetizarla cuando ya hay una concentración excesiva. Los glucocorticoides van a inhibir principalmente la inflamación sin importar su origen, es decir, cuando haya inflamación por una infección, por un agente químico, por uno físico, ya sea una cirugía o un tratamiento quirúrgico o inmunológico. Al inhibir la inflamación también va a haber una inflamación inmediata, en la cual va a eliminar el rubor, el dolor, el tumor y la fiebre. Y obviamente pues las fases tardías de la inflamación, como lo son la cicatrización y la proliferación celular, que promueve a la reconstrucción de los tejidos. Principalmente van a promover el metabolismo de la glucosa, la gluconogénesis y la lipólisis, y también el metabolismo de los aminoácidos. Va a aumentar la resistencia al estrés, va a disminuir la cantidad de células como eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. También va a inhibir leucocitos, macrófagos, citocinas, entre muchas células que tienen que ver con la inflamación y con la inmunidad. Ahora, a concentraciones muy elevadas de este tipo de esteroides, que son los glucocorticoides, va a provocar la retroalimentación negativa, que no es normal si es causada por la toma endógena de este tipo de medicamentos, ya que o puede suprimir al eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal y también alterar la filtración glomerular directamente en los riñones. Ahora vamos a hablar sobre uno de estos medicamentos, que es la prednisona, que es la más utilizada en nuestro ambiente odontológico. Vamos a hablar sobre su dosis de inicio, mantenimiento y retirada. Esto va a depender mucho del tiempo del tratamiento al que se va a someter. Si es a un tratamiento de un corto plazo, podemos hacer lo siguiente: ir disminuyendo las dosis, es decir, cada 3 días, si es que nuestro procedimiento o nuestro tratamiento es de una semana. Al disminuirlo con esto vamos a ir regulando las dosis para que no sea tan difícil la eliminación total de este medicamento. Es decir, cada tercer día o los primeros 3 días vamos a tomar una tableta de 20 miligramos. Después de esos 3 días vamos a eliminar 5 miligramos de los 20 para tomar por 3 días 15 miligramos. Y después de esos 3 días que tomamos 15 miligramos, eliminar 2.5 miligramos de 15 para también consumir nada más 5 miligramos los últimos 3 días. Las dosis recomendadas en una dosis inicial general en adultos es de 20 a 90 miligramos diarios, y la dosis general de mantenimiento para crear este tipo de meseta y que sea regular la dosis es de 5 a 10 miligramos diarios. Ahora, si este tratamiento es muy
extenso, hay que tener cuidado porque puede suprimir el eje y producir síndrome de Cushing por iatrogenia. Especialmente este medicamento está indicado como un antiinflamatorio, antirreumático, antialérgico, para enfermedades osteomusculares, endocrinólogas, oftálmicas, alérgicas, respiratorias y en un sinfín que tienen que ver con la inflamación. Sin embargo, hay que tener cuidado para no provocar algo peor. Las implicaciones en la cicatrización por extracción dental. Bien cierto es que los corticoides tienen un efecto inhibidor de la inflamación y en muchos artículos mencionan y recetan la indicación de glucocorticoides o de esteroides para mejorar o inhibir la inflamación de cirugía. Sin embargo, ¿qué pasa? Al inhibir la inflamación por completo, van a inactivar la actividad enzimática de la fosfolipasa A. En este bloqueo va a inhibir también así la liberación de ácido araquirónico por los constituyentes de la membrana celular de estas estructuras, impidiendo finalmente la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Estos son muy importantes porque siempre en un proceso quirúrgico necesitamos la inflamación para que después de esta venga el proceso de cicatrización y de proliferación celular. Al inhibir todo este mecanismo de la producción de ácido quirónico y de la fosfolipasa A2 tampoco va a llamar a células como los eosinófilos que producen la atracción quimiotáctica de otras células de reparación, provocando así que se forme un coágulo falso que trascienda a alveolitis. La prednisona es un supresor inmunológico que interviene en la inflamación, la coagulación y la cicatrización de la zona. Al momento de que nosotros hacemos una extracción de tercer molar y ya se posicionó la fibrina que necesitamos y las interleucinas 10 que interactúan con la inflamación, la prednisona lo que va a hacer es relativamente que va a eliminar toda esta fibrina por medio del coágulo falso. Y no va a tener de mucho caso porque eso puede ser un coadyuvante para una infección que puede tornarse aguda. La prednisona, al inhibir la acción de la cicatrización y la inflamación, también va a intervenir con la remodelación ósea al inhibir COX e interleucina 10. Estos medicamentos, como los esteroides, van a inhibir la expresión genética de COX y la fosfolipasa, es decir, van a entrar al DNA de nuestras células y van a inhibir su expresión, por lo cual tampoco va a haber una producción de COX ni de fosfolipasa y por lo tanto nuestra cicatrización no va a ser la ideal. Ahora, en casos extremos como fibrosis en la articulación temporomandibular, que es una consecuencia de una inflamación por trauma, aquí sí está indicado el uso de esteroides porque inhiben esta fibrosis y bajan la inflamación que tiene el líquido sinovial y la cápsula articular. Ahora, vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing, que es uno de los efectos secundarios de la ingesta de esteroides, que también es conocido como hipercorticosolismo, que es producida por la expresión alta y prolongada de corticosteroides. También puede darse por la producción alta de la adenocorticotrópica o por un tumor que posee el paciente. Y también por la iatrogenia en el abuso de corticosteroides. Dentro de sus efectos podemos encontrar acné, sed, problemas de disfunción eréctil, joroba, diabetes, depresión, alteraciones psiquiátricas, obesidad central, abdomen protuberante, estrías rojas, osteoporosis, debilidad muscular, hipertensión, intolerancia a hidratos de carbono y uno de sus características principales es que este tipo de personas poseen una cara de luna llena. En mujeres causa amenorrea, es decir, ausencia del ciclo menstrual, y en hombres la disfunción eréctil. Los efectos mineralocorticoide y glucocorticoide. Los efectos principales mineralocorticoides es la regulación del volumen extracelular y el balance de potasio. Además de que tienen efectos en colon, glándulas salivales, sudoríparas y en el sistema cardiovascular, principalmente va a ser primordial para la regulación del metabolismo hidroelectrolítico, mientras que el glucocorticoide son hormonas de la familia corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo así la gluconogénesis y la glucogenólisis.
además de tener una actividad inmunosupresora que en ciertos momentos no nos puede ser de gran ayuda. Ahora, la presentación de esteroides en crema, si bien son para ayudar a la inflamación causada por prurito, picaduras de mosco, dermatitis atópica, líquen plano, lupus. Sin embargo, esto se aplica de manera tópica. No está recomendado usar en niños porque también interviene con factores de crecimiento ni en diabéticos, tampoco en hipertensos. Este se coloca 1 a 2 veces por día por cuestiones de alergia. Y va a tener una unión a proteínas del 90%, una rápida absorción, se va a metabolizar por fase 1 y 2, es decir, por albúmina y por citocromos, y finalmente va a tener una excreción por riñones. Sin embargo, hay muy pocas manifestaciones de los esteroides, como lo es el síndrome de Cushing. Es muy rara la vez que se presenta este síndrome por el uso de esteroides en crema. Ahora, la potencia relativa de los glucocorticoides, vamos a tener que pues hay la gran y extensa familia de estos medicamentos que van a tener tanto una actividad glucocorticoide como una aminalacorticoide. Por ejemplo, en la prednisona vamos a tener una actividad glucocorticoide del 4.0 y un 0.8 de aminalacorticoide. Es decir, al tener la ingesta de esos medicamentos, al tener también la actividad glucocorticoide, vamos a tener una baja cantidad de actividad mineralocorticoide y así sucesivamente. Ahora, los antihistamínicos, estos medicamentos van a ser utilizados principalmente para inhibir la producción de histamina causada por alergias, como mecanismo de acción bloqueando este tipo de receptores. La histamina es de gran importancia porque es una amina primaria derivada del imidazol que se encuentra ampliamente distribuida en las mucosas del tracto gastrointestinal y respiratorio, causando así pues falta de respiración en personas cuando son alérgicas a algún medicamento, algún alimento o en un sinfín de cosas. Y la mayor producción de histamina en nuestro cuerpo la producen las células llamadas mastocitos tisulares. Su liberación puede ser dada por la desgranulación o por ruptura de esta célula, alterando así la fosfolipasa A2. Al momento de que en su mecanismo de acción hay un aumento de AMP cíclico, cuando hay una interacción de la célula mastocítica con el alergeno, va a producir intermitentemente inmunoglobulinas E, que son las encargadas pues también de esta producción de histamina en las células mastocíticas. Al momento de que se unen las inmunoglobulinas al receptor, van a abrir los canales de calcio para que la liberación de la histamina sea exitosa. Específicamente cuando pasa este evento, va a haber cierto tipo de receptores de histamina, los cuales lo podemos encontrar la histamina OH1 músculos en vaso o en bronquios, los receptores H2 en sistema gastrointestinal, el H3 en estómago, intestino, páncreas, sistema nervioso o en terminaciones nerviosas, y también H4 en médula ósea. Cuando la histamina se une a los receptores de histamina H1, va a haber una contracción en la musculatura pues de las células endoteliales, produciendo pues vasoconstricción y también pues la falta de oxígeno en los pacientes, además de prurito, dolor, estornudos, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Para contrarrestar este tipo de eventos causados por alergias, hay 3 generaciones de antihistamínicos. Dentro de la primera generación tenemos a la difenhidramina, la clorfenamina y la cloropiramina, que son anillos aromáticos y sustituyen a la KIT que se encuentra en el anillo, haciéndolos compuestos lipofílicos, por lo tanto van a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y presentan un efecto sedante. Y los de segunda generación, que van a ser más selectivos a los receptores H1, no van a atravesar la barrera hematoencefálica y son menos lipofílicos. Estos van a producir menos sedación y menos efectos anticoalergénicos. Dentro de estos medicamentos vamos a encontrar la cetiricina, desloratarina, evastina, entre otros. Y por último, la inhibición de la liberación de histamina, que a diferencia de los de primera y segunda generación, sí hay liberación de histamina, y en este
van a ir atacando para que no se libere la histamina inmediato de la célula del monocito. Diabetes, regulación de la glucemia. La diabetes es una enfermedad hormonal en donde hay una alteración de la insulina y en el metabolismo de los carbohidratos. Actualmente 422 millones de personas lo padecen en todo el mundo. Para la regulación de la glucemia, nosotros necesitamos de la glucosa porque sirve para nuestras células para varias funciones metabólicas y para la obtención de la energía. Al momento de que nosotros tenemos una ingesta en nuestra dieta de carbohidratos, pasan a nuestro tracto gastrointestinal y en el intestino delgado es donde van a absorberse por completo los nutrientes, en este caso la glucosa de los carbohidratos. Todos los nutrientes van a pasar a la sangre cuando viajan por la sangre van a llegar a las células que la necesitan, con el objetivo de ser alimento para nuestras células y llevar sus funciones correctamente. Sin embargo, vamos a tener otros almacenes de la glucosa como es el hígado, el páncreas, los adipocitos y en el músculo. En el hígado vamos a tener una sustancia llamada glucógeno que es un precursor a glucosa. Cuando nuestro cuerpo detecta poca glucosa va a producir que el glucógeno se convierta en glucosa, aumentando así los niveles de azúcar en la sangre y también la producción de la degradación del glucógeno. Cuando hay glucosa en las células, necesitamos de la insulina que es producida por el páncreas para que ésta pueda ser transportada al interior de nuestras células por medio de varios receptores llamados GLUT. Ahora, cuando hay bajos niveles de glucosa, va a estimular y va a promover la liberación de glucagón. Y así sucesivamente es un ciclo el cual está regulado. Sin embargo, en estas enfermedades como la diabetes tipo 1 y tipo 2, la insulina no va a servir del completo. Si bien en la diabetes tipo 1 o también llamada autoinmune no hay insulina porque no la puede producir el páncreas. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 sí hay producción de insulina, pero en nuestras células no hay receptores GLUT que puedan captar a la glucosa para sus mecanismos y se va a concentrar. Algunos síntomas de la diabetes son la visión borrosa, acantosis nigricans, la respiración rápida, la hiperkeratosis, el letargo, la poliuria, la pérdida de peso, la polidipsia, polifagia, aliento cetónico, náuseas, vómito y dolor abdominal. Para los pacientes que son insulinodependientes van a necesitar de la insulina para llevar a cabo todas sus funciones cotidianas. Estas se van a diferenciar por su inicio, es decir, en cuánto tarda en activarse, en su pico y en su duración, clasificándolos así en tres grupos. El grupo 1 es de insulina de rápida acción y estos se van a observar rápidamente y van a utilizarse para corregir los niveles altos de glucemia, de las cuales podemos encontrar a Cipar, Lispro, glucilina y la misma insulina humana. Mientras que los de grupo 2 van a controlar la glucemia en la noche y va a tener una absorción más lenta, es decir, va a tener más tiempo y va a ser más duradero. Esos van a tener un efecto o una acción de 1 a 2 horas y un efecto pico de 4 a 6 horas. En cuanto a su duración, al ser duraderos llegan a durar hasta 12 horas. Ahora, las insulinas de acción prolongada, estas van a absorberse lentamente y van a tener un efecto, un pico mínimo estable para controlar el azúcar en la noche. Van a tener un efecto de inicio de 2 horas, un efecto de pico tipo meseta y una duración de hasta 24 horas. Ahora, para los pacientes que no son insulinodependientes, vamos a requerir de medicamentos llamados hipoglucemiantes. Esos medicamentos son empleados para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, principalmente cuando se encuentra una resistencia a la insulina. La metformina va a reducir los niveles de la glucosa en pacientes que no son insulinodependientes. Está indicada en pacientes con diabetes mellitus 2 y su mecanismo de acción es principalmente debido a que se coloca en sitios extrapancreáticos, potencializando los efectos metabólicos de la insulina en tejidos periféricos. Es decir, también va a expresar la producción de receptores de GLUT para la entrada de la insulina
y de la glucosa también. La benclamida va a estimular la secreción de la insulina por las células beta del páncreas. Esta va a reducir una producción hepatídica de la glucosa y va a aumentar la capacidad de unión y respuesta de la insulina a los tejidos periféricos. También está indicada para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y debe de administrarse antes de la primera comida abundante. Y ahora la linagliptina es un inhibidor de la enzima DPP4, que es una enzima que participa en la inactivación de las hormonas incretinas. Al aumentar la concentración sostenida de incretinas va a aumentar también los niveles de insulina y la disminución del glucagón para la producción de glucosa. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre y que choca con las paredes de los vasos y de las arterias. Dentro de su prevalencia, artículos mencionan que el 25% a 30% de la población la padecen. Ahora, la hipertensión arterial sin tratamiento va a disminuir de 10 a 20 años de la vida de una persona. Dentro de su clasificación la podemos clasificar en óptima, normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 e hipertensión grado 3. Normalmente nuestra tensión arterial normal va de los 80 a los 119 en una presión sistólica y una diastólica de 80 a 84. Cuando aumenta a más de esto ya se considera hipertensión grado 1, 2 o 3. Asimismo, también lo podemos clasificar según estado físico, ya sea un ASA1, ASA2, ASA3, ASA4, dependiendo si posee una enfermedad sistémica leve, grave o invalidante. Los inhibidores de ECA van a ser principalmente medicamentos que van a interactuar con la enzima convertidora de angiotensina. Al inhibirla, va a disminuir las funciones principales de la angiotensina 2, como lo son la elevación de la tensión arterial, la liberación de la hormona aldosterona y la retención de líquido. Ahora, los antagonistas de la angiotensina van a actuar bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores de la angiotensina que están presentes especialmente en los vasos sanguíneos y la corteza adrenal, impidiendo así la vasoconstricción y la producción de aldosterona. Uno de sus medicamentos es el losartán, que impide la vasoconstricción de los vasos por la producción de angiotensina 2 y la producción de aldosterona. Y los beta-1 bloqueadores van a bloquear e inhibir principalmente las acciones de las cotecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina y especial el receptor adrenérgico beta. Estos receptores los vamos a tener en distintos órganos de nuestro organismo que pueden causar vasodilatación o vasoconstricción. La adrenalina, principalmente en el corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Por lo tanto, adquirimos a los medicamentos como el metoprolol o el propanolol que llevan a cabo esta acción de inhibición de la adrenalina. Los bloqueantes de los canales de calcio van a inhibir los canales de calcio tipo L que dependen del voltaje de los músculos del corazón, aumentando el estado refractivo de estos canales, provocando el descenso de los marcadores. Dentro de cuáles los medicamentos va a estar el verapamil, que básicamente va a inhibir los canales de calcio, provocando el descenso de la presión arterial. La nifedipina, el amlodipino, que en el caso de la nifedipina está comprobado que tiene un efecto secundario como el aumento de tejido gingival. Los diuréticos principalmente van a disminuir el volumen plasmático y el líquido extracelular en un 10%. Asimismo van a reducir el volumen por minuto cardíaco y van a disminuir el sodio, lo que reduce la rigidez vascular parecida a la restricción de sodio. Esto se va a clasificar en 3 grupos como son los diuréticos de asa, los tiazídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de sus ejemplos de los de asa son la furosemida, los tiazídicos, la hidroclorotiazida y los ahorradores de potasio, la espironolactona. Y finalmente hablaremos sobre los anticonceptivos. Los anticonceptivos es para llevar a cabo una regulación o una planificación familiar. En el caso de que no se quiera tener una gestación, no desea. Actualmente hay un sinfín de anticonceptivos, de los cuales los más usados son el condón femenino y el parche anticonceptivo, el implante y también las píldoras anticonceptivas. El hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de pulsos de gonadotropina, que llega a la hipófisis anterior produciendo FSH y LH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante.
que ayudan a la estimulación de la maduración del ovocito y la estimulación de la ovulación, produciendo así progesterona y andrógenos o estrógenos, que en este caso los estrógenos también van a tener una función de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para inhibir la producción de GNR. Principalmente los anticonceptivos van dirigidos a la mujer, sin embargo actualmente también ya han salido al mercado nuevos métodos anticonceptivos dirigidos más al hombre, que no son tan hormonales y que no tienen tantos efectos secundarios. Si hablamos de su uso o de su eficacia de los métodos anticonceptivos, sin método anticonceptivo pues no hay una eficacia, es muy probable quedar embarazada, mientras que la píldora combinada, si se lleva un uso perfecto, es decir, si se toma todos los días a la misma hora sin olvidarse, va a tener un porcentaje del 0.3%, es decir, que va a ser muy seguro. Sin embargo, estos no van a proteger de ETS, sin embargo, los condones de mujer y de varón sí lo van a hacer y también van a tener un porcentaje menor. Sin embargo, para saber más de esto, se debe de acudir con un profesional, con un ginecólogo, para que oriente sobre todo esto de la planificación familiar.